Bienvenidos a Un Buen Diálogo. Hoy voy a entrevistar al diputado por Salta, Claudio Del Pla, diputado por el Departamento Capital. Vamos a hablar con él sobre algunos temas que viene trabajando el Partido Obrero. Vamos a hablar con él sobre el proyecto de educación sexual integral. Vamos a dialogar también con él de cuál es la visión política de la situación que tiene la provincia de Salta y la nación. Asimismo, también le vamos a preguntar y vamos a consultar cuál era el proyecto que tenía el Partido Obrero para que la Iglesia Católica pague impuestos. Y también vamos a hablar con Claudio Del Pla sobre algunas declaraciones que hizo sobre el tema de Salta Forestal, un tema que nos debería importar a todos. Bienvenido, diputado, gracias por su visita. Un gusto estar acá. Empezamos hablando del tema de educación sexual, creo que es uno de los temas que vienen diferentes sectores como tironeándola a la mayoría de la sociedad hacia un lado y hacia otro. ¿Cómo es fundamentalmente el tema de fondo? No, el tema de fondo es si va a haber educación sexual científica, laica, es decir, en un enfoque que responda a lo que es común. Mira, la escuela tiene que enseñar lo que es común a todos, lo que es universal, el conocimiento que es patrimonio de la humanidad. Entonces no puede la escuela tener censurados conocimientos, es decir, cosas de las que no se puede hablar, siendo que son parte del conocimiento científico, y peor aún deformados conocimientos, es decir, conocimientos que se muestren, por ejemplo, desde un punto de vista de un enfoque religioso. No corresponde, la educación es el lugar de lo universal. Y entonces nosotros creemos que el problema por el cual una de las demandas más importantes que hay sobre la carencia de la educación en Salta es justamente la carencia de la educación sexual. La última prueba del operativo Aprender, donde los estudiantes secundarios le consultan justamente qué le falta a la escuela secundaria, el 80% dijo, no tenemos educación sexual. Y si vos unís eso a los datos terribles que tiene la provincia de maternidad infantil, Embarazo adolescente. 170 niñas de menos de 14 años parieron el año pasado. En lo que va de este año, más de 200 niñas de menos de 16 están embarazadas. Entonces, si la escuela no interviene en este aspecto, que es sustantivo porque significa una gran actividad de prevención por un lado, pero de socialización por el otro, y de aprendizaje de que el desarrollo de la sexualidad es una dimensión muy importante del ser humano. La escuela tiene que formar personas. No se trata simplemente de darle algún conocimiento instrumental. Por lo tanto, en este tema que es tan complejo, la escuela debe abordarlo, como en todos los otros, pero en este en particular, aportándole al joven todo el elemento científico que hoy existe. Entonces, hay fuerzas muy importantes en la sociedad que se niegan a que esto ocurra. Recientemente, en el debate por el aborto legal en el Congreso Nacional, fue muy interesante porque todos los que se oponían y los que estaban de acuerdo con esta ley decían que el gran tema era la educación sexual. En eso había consenso. Pasó el tema. Ahora planteado, no hay tal consenso. El consenso no está porque los que no querían el derecho al aborto legal y de algún modo han sido partícipes de que esto que se nos sigan muriendo mujeres por aborto clandestino, tampoco quieren ahora educación sexual en los términos que corresponde darla. Entonces nuestro proyecto de ley establece la obligación de la provincia de establecer estos principios científicos, laicos, con perspectiva de género, en el ámbito de la educación. Y ese es el debate en el que estamos. Hay una gran parte de la sociedad que dice que se ve tironeada, por un lado y por el otro lado, de esta grieta que hay en cuanto al tema de educación sexual, que dice el embarazo adolescente es un problema real, hay que dar algún tipo de contención y enseñarle a los chicos educación sexual, pero no quieren la ideología de género. No hay tal cosa. No hay tal cosa como una ideología de género. Ideología de género. El papá o la mamá que está viendo este programa tiene que saber que perspectiva de género significa que la escuela tiene que enseñar a no discriminar, a respetar la elección de las personas, la vida que deciden las personas, y entre ellos la elección de género. Un ámbito natural. Lógico. Y la escuela no puede negar la realidad. En este país allá hay todo un andamiaje de leyes, hay una ley de matrimonio igualitario, hay una ley de identidad de género. La escuela no puede estar de espaldas a esa realidad sobre la que ya se ha tenido que legislar.
Entonces no hay ninguna ideología de género, simplemente la escuela tiene que enseñar a no discriminar, a comprender al otro en sus elecciones, porque la discriminación es la base después de la violencia, ¿no es cierto?, y de los peores lacras de esta sociedad. De todo tipo de violencia. Claro, de todas las formas. Entonces se está haciendo una campaña mentirosa, interesada, por aquellos que no quieren que la educación cambie, que sea una educación crítica, que sea una educación que enseñe a pensar, que trabaje sobre la realidad y no sobre los supuestos o sobre los mitos. Entonces es un asunto muy importante y bueno, nosotros en todas las bancadas del país, en el Congreso de la Nación, por ejemplo, nuestra diputada ha planteado y tiene dictamen ya de comisión, derogar un artículo de la Ley de Educación Sexual Nacional, que es el artículo 5º, que habilita que las provincias, en definitiva, puedan hacer los contenidos que les parezca. Y bueno, entonces de acuerdo al peso que tiene la Iglesia en una provincia, esos contenidos van a tener una orientación. Y esto no corresponde. El Estado Nacional tiene la obligación de garantizar de la Quiaca a Tierra del Fuego los conocimientos básicos de la ciencia en todas las áreas. Entonces, la modificación que se está haciendo en el Congreso Nacional es justamente hacer de que la Ley de Educación Sexual sea de orden público, que esto quiere decir que sea aplicable para todo el país. Nuestra ley en Salta tiene ese mismo espíritu y establece este conjunto de principios. Y estamos encontrando obstáculos porque la ministra de Educación está claramente alineada en el grupo de los que no quieren que las cosas cambien en este sentido. Por eso hasta ahora el oficialismo no quiere el tratamiento de nuestra ley. En definitiva, derogar el artículo 5 implicaría igualdad y federalismo en la educación. Lógico que haya que todos los niños de este país tengan los mismos derechos. Yendo al tema de la provincia, sí, diputado, usted hizo algunas declaraciones en cuanto al tema de Salta Forestal que poco se ha hablado y ha pasado algo desapercibido. No, nosotros hicimos más que declaraciones, hicimos una causa judicial denunciando que estas tierras, que son 350.000 hectáreas, mucha tierra, es decir, no sé cuántas hectáreas tiene la ciudad de Salta, pero probablemente sea más grande que sí, toda la muchísimo ciudad de Salta, más grande. ¿no es cierto? Eso es del pueblo de Salta, con tierras fiscales. Desde hace 20 años fueron entregadas a dos grandes empresas, una de la familia Olmedo y otra la empresa Cresud, y para su explotación. Y en estos 20 años no pagaron nunca un peso, nada. Un lugar donde sería bueno que haya 35.000 productores salteños. Por ejemplo, ¿no es cierto? Y lo que han hecho es plantar soja donde no trabaja nadie, trabaja muy poquita gente, y obtienen una alta rentabilidad. El contrato es vergonzoso, es de la época de Romero, pero después Urtubey lo perfeccionó. Y recientemente, después del año 2010, donde la legislatura saca una ley para que empiecen a pagar algo y paguen un canon del 10% de lo que sacan de ganancia de allí, del año 2010 está vigente. Resulta que aunque está vigente la ley, tampoco pagan. Y Urtubey en enero del año 2016, firma un decreto, un acuerdo con la parte de la compañía digamos de la familia Olmedo, en donde perdona por su sola firma los aportes que tendría que haber hecho esta compañía entre el año 2010 y 2016, que ya en ese momento eran 300 millones, ahora serían 800 millones de pesos, que la familia Olmedo tenía que haber pagado y nunca pagó. Nosotros dijimos, bueno, esto es un acto ilegal, ilegítimo, anticonstitucional, porque vos sabés que los impuestos los crea la legislatura y los puede perdonar la legislatura. El gobernador no es un rey de un estado feudal que puede decir, che, está bien, no me pagué los impuestos. Él no puede decidir por el patrimonio de todos los salteños. Sin embargo, lo hizo. Y la Corte de Justicia no quiso atender nuestro reclamo, con argumentos absolutamente insostenibles. Ahora que se va a discutir un gran ajuste económico en la provincia, se votó hace 48 horas un presupuesto nacional que tiene casi 5.000 millones de pesos menos para la provincia de Salta. Van a venir a la legislatura a decir, bueno, tenemos un presupuesto que hay que ajustarse el cinturón, adaptémonos a esta reducción de fondos. ¿No corresponde que la provincia busque recursos allí donde tiene recursos para obtener, por ejemplo, en Salta Forestal? Claro. No corresponde que estas empresas paguen lo que le corresponde, en una provincia que tiene problemas gravísimos de miseria social, de muerte todavía por desnutrición en algunas zonas de la provincia, de falta de acceso a cuestiones elementales.
Entonces, el caso de Salta Forestal es emblemático, junto a a problemas más generales que le hemos planteado el otro día al jefe de gabinete, en donde nos ha reconocido que prácticamente la gran propiedad agraria no paga nada de impuestos. Es decir, los que hacen las mayores rentas en la provincia prácticamente no pagan impuestos porque el inmobiliario rural, que es el único que pagaría, está con tasaciones de hace 20 años. Claro, moneda. Nada, de nada. Entonces, el caso de Salta Forestal es emblemático para poner de manifiesto que hay formas de evitar un ajuste contra la clase trabajadora. Hay formas de evitar esto que se está haciendo ahora, de que el salario sube la mitad de la inflación, por ejemplo, de los maestros. Hay un decreto de Urtubey que dice que hasta enero el salario va a subir solo el 27%. La inflación va a ser el 45% como mínimo. Entonces vamos a tener una caída brutal del salario de los empleados públicos y al mismo tiempo tenemos estos privilegios de los grandes terratenientes, de los la devaluación produjo un fuerte ajuste en el salario, claro, y los empresarios no quieren ajustar sus ganancias. Totalmente. Algo que contradice todo tipo de lógica política, ¿no? Bueno, no solo, o responde a esta lógica de minorías que aún en medio de una gran crisis quieren preservar todos sus privilegios. Otro de los proyectos que también venía trabajando el Partido Obrero es la cobra de impuestos a la Iglesia Católica aquí en la provincia de Salta, que también está efectivamente, exenta, porque que también va al tema de el problema presupuestario de la provincia. Indudablemente, porque mira, la Iglesia tiene en un informe que hemos pedido a la Dirección de Inmuebles 212 propiedades, ¿no es cierto? Casi 800.000 metros cuadrados cubiertos de propiedades y 400 hectáreas de tierras rurales en la provincia. Casi todas ellas se las cedió el Estado. Sí, el Estado, una de las últimas fue la de Potrero de Linares, ¿no es cierto? Que es un número muy importante de hectáreas, aquí cerquita de un alto valor inmobiliario. Y ninguna de esas propiedades paga impuestos, primero. Y en segundo lugar, la función de esas propiedades no tiene que ver, muchas de ellas, con el desarrollo del culto. Es decir, ni siquiera se justifican por la Constitución, que si bien dice que es un Estado laico, es decir, que no hay una religión oficial en Salta, dice que el Estado ayuda a la Iglesia, ¿no es cierto? Pero muchas de esas propiedades ni siquiera son iglesias ni lugares donde se practique la religión. En aquella donde se practica la religión o cumple una función social es entendible. Sino que se hacen negocios. Suponete la Universidad Católica de Salta. ¿Cuánto factura? Tiene decenas de miles de estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto factura por mes? ¿Por qué? Tiene que tener una situación distinta a la de un kiosquero de barrio que paga sus impuestos, por ejemplo. ¿Cuál es la razón? Entonces hemos presentado un proyecto que forma parte de una batería de temas, la Ley de Educación Sexual, este proyecto. Otro que tiene que ver, que lo vamos a presentar ahora, con algunos privilegios que tiene la jerarquía de la Iglesia que no corresponden tampoco. Por ejemplo, el hecho de que si hay una causa penal, como ahora las está viendo por los casos de pedofilia que se multiplican al interior de la Iglesia, los obispos y los vicarios tienen derechos que son propios de una persona electa por el pueblo. Por ejemplo, pueden no ir a la convocatoria de un juez y responder por escrito, como sería mi caso. El derecho canónico quedó derogado hace cuántos años y sin embargo los privilegios se siguen sosteniendo. Están sostenidos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo, para que investigue la noticia del día de hoy, ha sido gravísima, se impulsa la investigación contra el ex sacerdote Lamas, que ya confesó en sede de la Iglesia que cometió violaciones y abusos reiterados, ¿no es cierto? Sin embargo, el fiscal Obey le pide, ¿no es cierto?, al monseñor Carnielo que acompañe la información de ese juicio que ellos interno de la Iglesia para que se agregue a la justicia penal, y el monseñor dice que no se la va a pasar, invocando un acuerdo de la época de Onganía entre el Estado argentino y el Vaticano, ¿sí? Y después nuestro abogado le pide al fiscal que pida el allanamiento de las oficinas de la Iglesia para buscar esos archivos. El fiscal Obey acepta y pide ese allanamiento, y el día de hoy la jueza Puertas dice no vamos a allanar porque la Iglesia tiene privilegios, es decir, no lo quieren pasar voluntariamente, y la justicia civil argentina, será la justicia ordinaria argentina mejor dicho, no quiere ir a buscar las pruebas para condenar a un pedófilo. El Estado no puede renunciar a su jurisdicción propia.
Exactamente. Entonces vos te das cuenta que grave es la situación. Yo llamo especialmente a los católicos a tomar peso de esta circunstancia, porque indudablemente el hecho de que todos los días aparecen nuevas denuncias y que no le hace bien a la iglesia misma. Y que aparecen estos procedimientos de encubrimiento desde la cúpula de la iglesia, ¿no es? Es decir, es el obispo, ¿no es cierto? Acompañarnos en estas denuncias, porque indudablemente, si no se desmantela este procedimiento de encubrimiento y todo este sistema, que no son casos aislados, son muchos casos, y cada vez nos traen más denuncias, y si no se desarma esta impunidad, bueno, el que es católico no va a poder mandar sus hijos a la iglesia, porque va a sentirse con una desconfianza infinita. Entonces los invitamos a pelear juntos para que se desarme este entramado, ¿no es cierto?, de impunidad y estos sistemas por los cuales los curas que cometen un delito no están obligados a responder por ese delito, como vos, como yo, como cualquiera. No, es un tema que plantea a una sociedad de privilegio y no tiene por qué tenerlo. Es una casta especial dentro del Estado. Totalmente, y esto lo digo porque esto no tiene nada que ver con atacar el punto de vista religioso o de fe de alguien. La religión es un asunto privado, nosotros del Partido Obrero defendemos el derecho de las personas a tener la religión que le parezca, pero estamos muy en contra de este tipo de privilegio o de esta unión de iglesia y Estado que es muy negativa para los intereses de todo el pueblo, incluidos los católicos. Por ejemplo, ataques que como sufrió la capilla de la UNSA van en contra de este tipo de cosas, de buscar la verdad en determinadas cosas, en una institución que es grandísima en este país, ¿no? Bueno, entonces este es el punto. Entonces, nosotros creemos que el trabajador no se debe dividir por una cuestión de fe. El trabajador en esta etapa debe unirse más que nunca, porque como clase trabajadora estamos bajo una presión, una amenaza gravísima de perder derechos y de retroceder muchísimo nuestras condiciones de vida. Este presupuesto que se ha aprobado es una especie de plan de guerra contra el pueblo. Yendo al tema político, sí, diputado, la izquierda hace años viene buscando la unidad. ¿Cuáles son los impedimentos políticos para que haya una verdadera unidad de todos los sectores de izquierda? MST, PO, FIT. Ustedes están en el FIT. Se logró hacer en la última elección el FIT aquí en la provincia. La nueva izquierda, el MST, todos los sectores de izquierda que quedan afuera, ¿cuál es el impedimento que tienen? No, hay un debate. En primer lugar, lo del FIT es un avance muy importante. Pues, ha logrado instalar nacionalmente una referencia de la izquierda y que incluso ha sumado a otros agrupamientos y demás en las últimas 2 elecciones. Bueno, con los compañeros del MST tenemos debates importantes, porque ellos han tenido una historia muy sinuosa, digamos. Sí. Han llegado hasta apoyar a Luis Juez en Córdoba, para que tengas una idea, que hoy está en Cambiemos. Claro. En otros momentos han coqueteado hasta con Carrió, que también está allí. Es decir, es una izquierda un tanto oportunista que ahora está en un giro, ha vuelto para el lado de la izquierda, pero se ha ido muy lejos. Está más cerca de donde tenía que estar. ¿Entendés? Entonces, bueno, mirá, nosotros creemos que lo que hace falta es una izquierda que sea efectivamente independiente, porque en la historia argentina, fíjate vos, la izquierda ha ido perdiendo jirones de su influencia por ser una especie de furgón de cola de los partidos tradicionales. Si no, mirá, el Partido Comunista se desintegró después de haberse sumado en la mesa al FREPASO y a la Alianza, ¿sí? Después, lo que quedaba del Partido Comunista se sumó al kirchnerismo. Y hoy no queda nada del Partido Comunista, nada, porque perdió toda autonomía. Y así ha pasado con distintas expresiones de la izquierda en Argentina en el último periodo. Desde el Partido Obrero, en cambio, hemos batallado por una izquierda independiente, que pueda ofrecer su propia alternativa de poder, frente al fracaso que entendemos ya es histórico de las viejas formaciones políticas. Entonces, los que estamos en el FIT defendemos ese lugar de la izquierda, y eso es lo que le ha dado un desarrollo muy importante. En definitiva, se sabe que en la elección siguiente Claudio del Pla va a seguir siendo del FIT y no va a ser del PRO. Por ejemplo, entre otras cosas. Por ejemplo, hoy estamos planteando... El sistema ha explosionado, diríamos, los partidos políticos. Hoy prácticamente son sellos electorales. Claro, pero por ejemplo no es nuestro caso. Pero no es el caso del Partido Obrero. Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Hoy la izquierda tiene la responsabilidad de ofrecer un planteamiento frente a una nueva crisis de alcance histórico. Es decir, hoy no estamos frente a un problema de una crisis de gabinete,
no estamos frente a un problema simplemente de una cuestión de circunstancia. Tocamos fondo de nuevo. Es decir, el gobierno de Macri no solo, y el ajuste que está llevando adelante, no solo es injusto, es inútil. Es decir, esto que está haciendo el gobierno nos va a llevar a una nueva gran crisis nacional. Nada de lo que ellos dijeron que iba a ocurrir en términos de aplicando estas políticas, encontrar una salida, está ocurriendo. Al contrario, mira, se votó este presupuesto. ¿Alguien le cree al presupuesto? Nadie. Ni los del PRO le creen al presupuesto. ¿No es cierto? El esquema que han armado es un esquema que lo único que tiene de verdadero es el ataque a los derechos de la población. Pero la economía no camina. No va a caminar. Hoy están, por ejemplo, se mantiene el dólar estable, o más o menos estable. ¿Con qué recursos? Con recursos completamente artificiosos. Hubo una variación de dólar, los precios subieron, el dólar bajó, los precios no bajaron. Siguen arriba. Y siempre Pero vos sabés que ahora, en donde todas las actividades están para atrás, lo único que está para adelante hasta ahora son los bancos, porque el Estado le da grandes tasas de interés. Pero iba a haber un paro hace 48 horas de los bancarios. ¿Y qué decían los bancarios? Tememos por nuestra fuente de trabajo. ¿Y por qué decían que temían por su fuente de trabajo la actividad económica que gana más plata? Sí. A ver, porque se dan cuenta que esto no se sostiene, que están armando una enorme burbuja de ganancias especulativas que en un momento el Estado no la va a poder pagar. Entonces temen que volvamos al 2001, tengamos corralito y tengamos una crisis, ya no de toda la economía, excluyendo los bancos, sino de toda la economía y también los bancos. Entonces, tocamos fondo, esto no va. Hace falta un replanteo general en el país. Esto no se arregla votando otro presidente nada más. Nosotros estamos planteando una asamblea constituyente porque hay que reorganizar el país de conjunto. Hay que tomar medidas que estén a la altura de los problemas que están planteados. Entonces, este gobierno está agotado, no es un problema de plazos constitucionales. Es decir, tiene mandato hasta el año que viene, pero si cada día que sigue en el poder te embroma más. Sí, la renuncia presidencial también tiene mandato constitucional claro. Y legal. Entonces, acá no podemos guiarnos por los plazos constitucionales. Aparte, en este año que falta, van a ser un daño enorme, un daño muy grave. Entonces nosotros decimos, este gobierno está agotado, tiene que asumir una asamblea constituyente con poder, que pueda nacionalizar la banca, los servicios públicos básicos, la energía, garantizar que en la Argentina paguemos los precios argentinos por los servicios, establecer una investigación en no pago de la deuda, todo aquello que es fraudulento, que es la enorme mayoría de la deuda. Y bueno, si tomamos este tipo de medidas, el país puede tener una salida. En el plano de las políticas de ajuste, vamos a los tumbos y con un sacrificio de derechos sin precedentes. Diputado, muchas gracias por su visita, siempre un gusto hablar con usted. No, por favor. A todos ustedes, muchas gracias.